Las palabras decían, pronunciadas sin la menor duda, afirmando que Merim fue el único y verdadero amor de su vida, afectan a Alia mucho más de lo que ella esperaba. Aunque intenta mostrarse tranquila por fuera, le resulta difícil ocultar la decepción que comienza a crecer en su interior. Durante los últimos días, los acontecimientos vividos, lo sucedido en el tribunal y los esfuerzos de Cian por no perderla habían empezado a adquirir un significado diferente en su mente. Sin embargo, escuchar aquella confesión vuelve a desordenar todos sus pensamientos. Aún así, procura no mostrar lo que siente, porque ni siquiera ella misma logra explicar con claridad el origen de esa tristeza. Por su parte, Cian busca algo más detrás del silencio de Alia. Intenta comprender por qué entró en la habitación que había mantenido cerrada durante años y por qué comenzó a investigar las huellas de su pasado. Cuanto más aumenta la curiosidad de Alia, más crecen también las preguntas en la mente de Cian. Quiere saber si ese interés es solo una curiosidad pasajera o si esconde un significado mucho más profundo. Mientras tanto, Sain tampoco encuentra la paz a pesar de haber recuperado su libertad. Descubrir que Zerrin aceptó casarse con Demir para salvarlo le provoca una enorme carga en la conciencia. Se siente culpable al pensar que su hermana sacrificó su propia vida para conseguir su liberación. En la mansión de Demir reina un ambiente inesperado. Zerrin, que intenta adaptarse a su nueva realidad, queda sorprendida por la actitud de su esposo. Demir no se comporta como ella imaginaba y deja claro desde el principio que ese matrimonio no está basado en ningún vínculo sentimental. Confiesa que después de la gran pérdida que sufrió en el pasado, dejó de sentir amor por cualquier mujer. Además, admite que la única razón por la que se casó con Zerrin fue su deseo de ajustar cuentas con Cian y Kaya. Aquellas palabras aumentan todavía más la inquietud de la joven, que empieza a sentirse no como la protagonista de su propia historia, sino como una pieza dentro de un plan diseñado por otros. En la mansión, las dudas que ocupan la mente de Alia continúan multiplicándose. Mientras camina junto a Cian por el jardín, ambos permanecen en silencio durante un largo rato. La pesada atmósfera de la noche los arrastra inevitablemente hacia el pasado y finalmente, Alia decide preguntarle qué ocurrió realmente el día de su boda. Al principio, Cian evita hablar del tema, pero ante la insistencia de Alia termina rompiendo su silencio. Relata cómo lo que debía haber sido el día más feliz de su vida se transformó en una tragedia en cuestión de minutos. Explica que durante la ceremonia, su padre Azem fue atacado y perdió la vida. A medida que escucha la historia, Alia comienza a comprender con mayor claridad la magnitud del dolor que Cian ha cargado durante tantos años. Cian continúa revelando detalles de aquellos acontecimientos. Explica que tras la muerte de su padre, la familia se dejó llevar por el deseo de venganza y que Boran, impulsado por esa rabia, acabó matando a Suleiman Baibars. Cuenta que aquel crimen profundizó aún más la enemistad entre las dos familias y su voz se endurece al recordar aquellos días. Después relata la decisión que tomó la familia de Merim. Tras toda la violencia y el derramamiento de sangre, el padre de la joven se negó a permitir aquella relación, la envió lejos y la obligó a construir una nueva vida lejos de Cian. De ese modo, el amor más grande de su vida terminó antes incluso de tener la oportunidad de comenzar realmente. Mientras escucha toda la verdad, Alia empieza a unir las piezas que durante tanto tiempo habían permanecido dispersas. La información incompleta que había escuchado anteriormente por fin adquiere sentido. Por primera vez comprende cuán profundas son las heridas que se esconden detrás de la apariencia fuerte y fría de Cian. También descubre que en su pasado sigue existiendo la sombra de una historia de amor que nunca llegó a desaparecer por completo. A medida que avanza la noche, Alia no solo reflexiona sobre el pasado de Cian, sino también sobre sus propios sentimientos. Porque cuanto más percibe la huella que Merim sigue dejando en la vida de él, más difícil le resulta negar las emociones que han comenzado a nacer en su propio corazón. Cuando Alia se retira a su habitación, su mente sigue ocupada por todas las verdades que ha descubierto durante la noche. Cada detalle que ha aprendido sobre el pasado de Cian le permite comprender con mayor claridad el peso que él ha cargado durante tantos años. La historia inconclusa con Merim, la tragedia ocurrida el día de la boda y el oscuro periodo que comenzó con la muerte de Azem forman ahora una imagen mucho más completa ante sus ojos. Lo más sorprendente es que en lugar de causarle una tristeza aún mayor, conocer toda la verdad le proporciona cierta tranquilidad. Las dudas que habían crecido a raíz de las revelaciones de Mine se han disipado en gran medida, y por fin empieza a entender por qué Cian se aferra con tanta fuerza a determinados recuerdos.
Sin embargo, todavía queda una cuestión que no deja de rondar por su mente. ¿El corazón de Cian sigue viviendo únicamente entre las sombras del pasado, o el vínculo que ha surgido entre ellos en los últimos tiempos ha alcanzado un significado completamente distinto? Aunque no logra encontrar una respuesta, por primera vez deja de intentar reprimir esos pensamientos. Mientras permanece sola en la habitación, su mirada se posa sobre el collar que lleva al cuello. Al volver a colocarse el colgante del ave fénix que Cian le regaló, reflexiona sobre todos los cambios que han transformado su vida durante los últimos meses. Entonces, casi sin darse cuenta, toma una decisión importante. Se acerca a la cama que durante tanto tiempo evitó para proteger su propio espacio y por primera vez, se recuesta en ella sin mostrar ninguna vacilación. Ese gesto aparentemente pequeño, se convierte en una silenciosa señal de la transformación que está ocurriendo en su interior. Poco después, Cian entra en la habitación y percibe inmediatamente ese detalle. Ver que Alia ya no mantiene la misma distancia de antes lo sorprende, pero también despierta una satisfacción que no consigue ocultar. Después de una lucha silenciosa que se ha prolongado durante mucho tiempo, siente que las barreras que existían entre ambos empiezan finalmente a debilitarse. El nuevo día comienza en la mansión Albora con una aparente normalidad, pero la calma dura muy poco durante el desayuno. Mientras todos ocupan sus lugares con tranquilidad, una inocente pregunta de Denise cambia por completo el rumbo de la conversación. El niño quiere saber si Nare seguirá viviendo en la mansión a partir de ahora, y esa simple curiosidad altera inmediatamente el equilibrio de la mesa. Sin pensarlo dos veces, Cian responde que su hermana se quedará allí definitivamente. Después de todo lo ocurrido, considera que no sería correcto obligarla a regresar a su antigua vida. Sin embargo, Sadakat se opone de inmediato a esa decisión. Según ella, una mujer casada debe permanecer en su propio hogar y ninguna circunstancia debería alterar ese orden. La diferencia de opiniones se transforma rápidamente en una discusión cada vez más intensa. Viejas discrepancias que habían permanecido ocultas vuelven a salir a la superficie. Mientras Sadakat insiste en que la estructura de la familia se está deteriorando, Cian se niega a dar un solo paso atrás cuando se trata de proteger a su hermana. Finalmente hace una revelación que deja a todos sorprendidos. Anuncia que ya se han iniciado los trámites para el divorcio de Nare y que todos los preparativos necesarios están en marcha. Sus palabras provocan una enorme conmoción entre los presentes. Para Sadakat, especialmente, aquello demuestra que la situación ha dejado de ser una simple disputa pasajera. Incapaz de soportar más la conversación, abandona la mesa dominada por la ira. Después del desayuno, Cian se enfrenta a otro conflicto completamente distinto. Está convencido de que Mine fue quien permitió que Alia descubriera todo lo relacionado con su pasado. El hecho de que Mine haya vuelto a remover heridas antiguas termina llevando su relación al borde de una ruptura definitiva. Cian comprende que ya no desea seguir cargando con ese vínculo ni con todas las cargas que lo atan a tiempos pasados. Por primera vez en mucho tiempo toma una decisión sin vacilar. Decide cortar los últimos lazos que aún lo unen a Mine y dejar atrás todo aquello que pertenece a una etapa que ya no quiere seguir viviendo. Las cosas están cambiando en su vida. La presencia de Alia, el lugar que ocupa dentro de la mansión y todas las experiencias que han compartido juntos comienzan a abrir ante él una nueva etapa. Poco a poco deja de ser un hombre atrapado por los recuerdos y empieza a mirar hacia el futuro con una perspectiva completamente diferente. Aunque la discusión durante el desayuno parece terminar cuando Sadakat abandona la mesa, la tensión no desaparece realmente. Al cabo de un tiempo regresa y esta vez dirige toda su atención hacia Alia. Mientras observa cómo conversa con Nare, utiliza comentarios indirectos para insinuar que se está involucrando demasiado en las decisiones de la familia. Está convencida de que Alia ha influido en muchos de los pasos que Nare ha dado recientemente. Alia, sin embargo, no tiene ninguna intención de entrar en una nueva confrontación. Después de todo lo ocurrido desde primera hora de la mañana, se siente agotada. Por eso decide guardar silencio, prepararse para su jornada y abandonar la mansión rumbo al hospital. Aún así, mientras se aleja, percibe claramente que el ambiente cargado de tensión que deja atrás sigue sin disiparse. Tras la salida de Alia, Nare se dirige al balcón. Allí la espera Cian, que desea hablar a solas con su hermana después de todo lo sucedido en los últimos días. Aunque la liberación de Sain ha sido motivo de alegría para todos, Cian teme que también marque el comienzo de nuevos problemas.
Por esa razón le aconseja de manera directa que se mantenga alejada de él. Considera que Sain todavía actúa bajo el impacto de todo lo que ha vivido y que, guiado por sus emociones, podría tomar decisiones peligrosas. Nare escucha atentamente las palabras de su hermano, pero en su corazón guarda una esperanza distinta. Ha comenzado a imaginar el día en que, una vez finalizado su proceso de divorcio, podrá reencontrarse con Sain. Después de tantos años de separaciones y obstáculos, finalmente acepta que sus sentimientos por él nunca han desaparecido. En ese momento, una noticia inesperada vuelve a alterar por completo la atmósfera de la mansión. Descubren que Kaya ha abandonado el lugar sin avisar a nadie y se ha dirigido directamente a la mansión de Demir. La información provoca una inmediata alarma entre todos los presentes. Cian teme que Kaya haya actuado impulsado por la rabia y que esté a punto de desencadenarse una nueva tragedia. Sin perder tiempo, reúne a sus hombres y parte de inmediato hacia la mansión de Demir. Sin embargo, al llegar allí no encuentran la escena que imaginaban. La actitud de Kaya resulta completamente distinta a la esperada. No parece dominado por la ira ni muestra intención de enfrentarse violentamente a nadie. Esa tranquilidad, lejos de transmitir paz, refleja la profunda fractura emocional que lleva dentro. Cuando afirma que quiere hablar con Demir, la frialdad de su voz llama la atención de todos. Demir, por su parte, al observar el estado en que se encuentra Kaya, siente que finalmente está obteniendo la recompensa de la venganza que ha alimentado durante años. Cree que el sufrimiento que una vez soportó ahora ha alcanzado a quienes considera responsables y decide limitarse a observar los acontecimientos en silencio. Poco después, Kaya pide que Zerrin también se reúna con ellos. Cuando la joven aparece frente a él, el ambiente cambia por completo. Zerrin interpreta aquella petición como una señal de esperanza. En el fondo sigue creyendo que el sacrificio que hizo para salvar a su hermano algún día será comprendido. Nunca dejó de pensar que Kaya terminaría entendiendo que su decisión no nació de una falta de amor, sino de un intento desesperado por proteger a su familia. Pero el hombre que tiene delante ya no es el mismo de antes. Las decepciones sufridas y la confianza rota han transformado profundamente a Kaya. Después de observarla durante unos largos segundos, le comunica con una serenidad firme e inquebrantable que su relación ha terminado. Le dice que los sentimientos por los que tanto luchó pertenecen al pasado y, acto seguido, saca el anillo que lleva consigo y lo deja caer al suelo. En ese instante el mundo de Zerrin parece detenerse. Ella esperaba reproches, gritos o incluso acusaciones, pero jamás imaginó encontrarse con algo mucho más doloroso, la renuncia definitiva. Kaya le deja claro que ya no hay lugar para ella en su vida y rompe el último vínculo que todavía los mantenía unidos. Sus palabras destruyen la fortaleza que Zerrin había intentado conservar durante todo ese tiempo. Estaba preparada para asumir las consecuencias de sus decisiones, pero nunca contempló la posibilidad de perder por completo al hombre que amaba. Mientras Kaya se aleja sin mirar atrás, Zerrin siente por primera vez el verdadero peso de todo lo que ha perdido. Ha logrado salvar a su hermano, pero el precio ha sido devastador. En el camino ha sacrificado no solo el futuro que soñaba construir, sino también el vínculo más valioso que guardaba en su corazón. Después de abandonar la mansión de Demir, el camino de regreso transcurre en un silencio absoluto entre Kaya y Cian. El peso de la confrontación que acaban de vivir se siente claramente sobre ambos. Cian observa con atención la calma inusual de su hermano y comprende que esa serenidad esconde una tormenta mucho más profunda de lo que parece. Antes de llegar a la mansión, detiene el vehículo y decide hablar con él. Durante unos momentos, Kaya permanece en silencio, pero finalmente rompe el mutismo y expresa lo que lleva dentro. No intenta ocultar que sus sentimientos por Zerrin no han desaparecido de un día para otro y admite que todavía la ama. Sin embargo, también reconoce que ha llegado el momento de aceptar ciertas realidades. Explica que no puede cambiar lo ocurrido y que ha comprendido que dejarse arrastrar por la rabia solo conduciría exactamente al resultado que Demir desea. Por eso asegura que, por mucho que le duela, no hará nada que pueda poner en peligro a su familia, ni permitirá que Demir tenga la satisfacción de verlo destruido. Mientras escucha sus palabras, Cian percibe claramente la transformación que se ha producido en él. Frente a él ya no está el joven impulsivo que actuaba guiado por sus emociones, sino un hombre que ha aprendido a soportar su dolor en silencio. Cuando regresan a la mansión, todos esperan con incertidumbre la reacción de Kaya. Sadakat, en particular, se encuentra especialmente nerviosa.
Convencida de que él había ido a buscar nuevamente a Zerrin, respira aliviada cuando descubre que fue el propio Kaya quien decidió poner fin a la relación en la mansión de Demir. Por primera vez en mucho tiempo siente que los acontecimientos avanzan en la dirección que ella considera correcta. Alia, en cambio, observa la situación desde una perspectiva diferente. Puede ver la tristeza y la decepción que Kaya intenta ocultar y, sin necesidad de grandes palabras, procura apoyarlo. Permanece cerca de él y le transmite discretamente que no está solo en ese difícil momento. Sin embargo, hay otra preocupación que ocupa la mente de Kaya. Después de todo lo ocurrido, le inquieta que Alia continúe trabajando en el hospital de Demir. Todos han comenzado a comprender hasta dónde puede llegar Demir cuando se trata de conseguir lo que quiere. Por eso le pide directamente que abandone ese empleo. Aunque Alia reconoce que comprende sus preocupaciones, también le deja claro que no se trata de una decisión sencilla. Aún así, evita darle una respuesta definitiva. Más tarde, cuando cae la noche y Alia y Cian se quedan solos en su habitación, el tema vuelve a surgir. Esta vez Cian comparte la opinión de Kaya. El comportamiento cada vez más peligroso de Demir, los conflictos que los rodean y la constante aparición de Wur han aumentado considerablemente sus preocupaciones. Sin rodeos, le confiesa que ya no quiere verla en ese entorno. Pero Alia se mantiene firme en su postura. Le recuerda los años que ha dedicado al hospital, el esfuerzo que invirtió para construir su carrera y el lugar que ha logrado alcanzar gracias a su propio trabajo. Explica que ese hospital no es simplemente un empleo, sino una parte fundamental de la vida que construyó por sí misma. También le habla de la confianza que sus pacientes han depositado en ella y de la carga moral que sentiría si abandonara todas sus responsabilidades. Por esa razón, declara con absoluta claridad que no piensa renunciar a su puesto, ocurra lo que ocurra. Cian intenta convencerla durante algún tiempo más, pero pronto comprende que será imposible cambiar su decisión. Conoce demasiado bien el carácter de Alia y sabe que, cuando toma una determinación, es capaz de defenderla con una firmeza inquebrantable. Aunque la conversación parece terminar allí, la inquietud que siente no desaparece. A la mañana siguiente, cuando Alia se prepara para salir, su teléfono comienza a sonar. En cuanto ve el nombre o la noticia que aparece en la pantalla, la expresión de su rostro cambia por completo. La serenidad que mostraba apenas unos segundos antes desaparece y es reemplazada por una evidente tensión. Aunque intenta disimularlo, Cian percibe el cambio de inmediato. En los últimos tiempos ha aprendido a interpretar incluso las reacciones más pequeñas de Alia. Siente que algo no va bien y le pregunta qué ocurre. Sin embargo, Alia decide restar importancia al asunto. Le asegura que todo está bajo control y evita dar más explicaciones. Pero esa respuesta no logra disipar las sospechas de Cian. Lo que ha visto no parece la reacción normal ante una simple llamada inesperada. Poco después, Alia termina de prepararse y abandona la mansión apresuradamente. Cian permanece observándola mientras se aleja, perdido en sus pensamientos. La inquietud que siente continúa creciendo. Aunque Alia trate de ocultarlo, él tiene la sensación de que una nueva amenaza se acerca y que la sombra de un problema todavía desconocido ya ha comenzado a extenderse sobre sus vidas. Las consecuencias de los últimos acontecimientos ocurridos en la mansión todavía no han desaparecido por completo. Uno de los temas que más ocupa la atención de Nare y Kaya es el hecho de que Alia haya descubierto secretos que permanecieron ocultos durante años. Ambos conocen perfectamente el profundo vínculo que Cian mantiene con su pasado y saben mejor que nadie lo que significan para él aquella habitación cerrada y los recuerdos que ha protegido durante tanto tiempo. Por eso sienten curiosidad por saber cómo reaccionará después de que Alia haya conocido toda la verdad. Sin embargo, ocurre algo que ninguno de los dos esperaba. En otro momento de su vida, Cian probablemente habría reaccionado con una enorme furia, pero esta vez actúa de manera completamente distinta. En lugar de culpar a Alia, decide compartir con ella sus vivencias y abrir las puertas de un pasado que siempre había mantenido oculto. Tanto Nare como Kaya perciben ese cambio de actitud como una de las señales más evidentes de la transformación que Cian ha experimentado en los últimos tiempos. Mientras tanto, además de lidiar con sus conflictos personales, Cian intenta recuperar el equilibrio que se ha roto a su alrededor. Las traiciones sufridas recientemente, los cargamentos perdidos y los golpes recibidos desde dentro de su propia estructura han debilitado seriamente su poder. Sin embargo, poco a poco comienza a recuperar el control.
El hecho de que Demir se vuelva cada vez más audaz en sus movimientos lo obliga a adoptar una estrategia diferente. Comprende que permanecer constantemente a la defensiva ya no da resultados y decide pasar al ataque. A través de sus hombres inicia una investigación sobre las redes de comercio ilegal que utiliza Demir y, después de una larga búsqueda, logra localizar varios de sus cargamentos. Su objetivo no es únicamente causarle pérdidas económicas. Lo que realmente busca es debilitar la base financiera de su rival y obligarlo a jugar bajo sus propias condiciones. De ese modo espera eliminar la ventaja que Demir ha conseguido acumular durante los últimos meses. Por otro lado, aunque Zayn ha recuperado su libertad, todavía no consigue liberarse de las cicatrices que dejaron todas las experiencias vividas. La rabia y el resentimiento siguen presentes dentro de él. Impulsado por esas emociones, visita la prisión para reunirse con Ekmel y Alice. Lo ocurrido con Zerrin y especialmente las circunstancias que la llevaron a casarse con Demir continúan ocupando sus pensamientos. Ekmel y Alice, fieles a su naturaleza, siguen elaborando nuevos planes. Están convencidos de que todos sus esfuerzos deben centrarse ahora en debilitar a Cian. Creen que, combinando sus conexiones con los recursos económicos de Demir, podrán arrebatar el control a la familia Albora. Para ellos, Zayn debería desempeñar un papel fundamental dentro de esa estrategia. Sin embargo, esta vez Zayn no está dispuesto a seguir el camino que otros han trazado para él. Todo lo ocurrido ha intensificado aún más su resentimiento hacia Demir. No puede perdonar que la vida de Zerrin haya sido utilizada como una pieza dentro de una negociación. Aunque sigue deseando ganar poder y recuperar influencia, deja claro que no piensa hacerlo dependiendo de la ayuda de nadie. Está decidido a construir su propio camino y a tomar sus propias decisiones. Por esa razón rechaza todas las propuestas que Ekmel y Alice ponen sobre la mesa. Cuando abandona la prisión, tiene la certeza de que ha llegado el momento de dejar de vivir según los planes de otros y comenzar a actuar de acuerdo con sus propias convicciones. Precisamente entonces recibe una llamada que parece anunciar el inicio de una nueva etapa. La persona al otro lado de la línea es Cian. Después de mucho tiempo manteniendo las distancias, los dos hermanos vuelven a ponerse en contacto de forma directa. Cian le comunica que quiere reunirse con él en la empresa. El tono serio de su voz deja claro que no se trata de una invitación cualquiera. Aunque Zayn duda durante unos instantes, finalmente acepta el encuentro. Los acontecimientos recientes les han demostrado a ambos una realidad imposible de ignorar. Mientras Demir se fortalece día tras día, los equilibrios entre las familias cambian a una velocidad cada vez mayor. Cuando la llamada termina, una sola pregunta ocupa la mente de Zayn. Quiere descubrir qué se esconde realmente detrás de aquella reunión solicitada por Cian. Cuanto más lo piensa, más convencido está de que no será una simple conversación entre dos hermanos. Tiene la sensación de que se aproxima un momento decisivo, uno capaz de volver a cruzar los caminos de dos hombres cuyas vidas tomaron rumbos muy distintos hace años. Por primera vez en mucho tiempo, comienza a creer que el futuro de ambos podría estar a punto de cambiar de forma irreversible. Cuando Alia llega al hospital, se cruza con Mine en uno de los pasillos y la tensión entre ambas se percibe desde el primer instante. Después de todo lo ocurrido recientemente, Mine ya no consigue ocultar el malestar que lleva dentro. El hecho de que Alia conozca toda la verdad y aún así, siga ocupando un lugar importante en la vida de Cian la llena cada vez más de frustración. La situación se ha vuelto todavía más difícil de aceptar para ella después de que el proceso de divorcio no llegara a concretarse y de que Alia continuara viviendo en la mansión. Por eso, la conversación deriva rápidamente hacia insinuaciones y reproches disfrazados. Mine deja entrever que Alia ya conoce todos los secretos y, sin embargo, sigue manteniendo intacta su posición en la vida de Cian. Pero esta vez Alia reacciona de forma muy distinta a como lo habría hecho en el pasado. La mujer que antes cuestionaba sus propios sentimientos por culpa de las palabras de Mine ha dado paso a alguien mucho más sereno y seguro de sí mismo. Ahora comprende cuáles son las verdaderas intenciones de Mine y decide no alimentar la discusión. Prefiere ignorar sus comentarios y seguir adelante. Lo más sorprendente es que esa indiferencia no desconcierta tanto a Mine como a la propia Alia, que por primera vez se da cuenta de que las palabras de su rival ya no tienen un efecto real sobre ella. Cuando finalmente se queda sola en su despacho, la inquietud provocada por la llamada que recibió aquella mañana sigue rondando por su mente. Intenta concentrarse en su trabajo, pero el teléfono vuelve a sonar.
Esta vez quien la llama es Cian. La llamada la sorprende porque aparentemente no existe ninguna razón especial para que él se comunique con ella. Sin embargo, las verdaderas intenciones de Cian son otras. Desde que vio el cambio en el rostro de Alia después de aquella llamada matutina, no ha podido dejar de pensar en ello. Como no quiere expresar directamente su preocupación, conduce la conversación hacia asuntos cotidianos. Le pregunta cómo van las cosas en el hospital, habla de temas sin importancia y trata de descubrir algo a través de su tono de voz. Alia percibe enseguida lo que se esconde detrás de esa aparente normalidad. Comprende que Cian no la llama por casualidad, sino porque intenta averiguar si realmente está bien y descubrir qué fue lo que la alteró horas antes. Esa actitud la sorprende y al mismo tiempo la hace reflexionar. Porque la atención y la protección que él le muestra últimamente parecen ir mucho más allá de una simple responsabilidad. Mientras tanto, Zain regresa a la empresa después de una larga ausencia. Volver a un lugar que en otro tiempo consideró suyo y sentirse ahora como un extraño le provoca sensaciones contradictorias. Aún así, decidió aceptar la reunión. Cuando Cian lo ve entrar, experimenta una satisfacción que procura no demostrar abiertamente. A pesar de todos los conflictos que los han separado, le resulta importante comprobar que Zain no se ha convertido completamente en un aliado del bando contrario. Una vez iniciada la conversación, Cian va directamente al asunto que lo preocupa. Le explica con detalle las conexiones que Demir ha establecido recientemente, el crecimiento de sus redes comerciales y el peligro que representa para todos ellos. Después expone claramente su propuesta. Según Cian, la familia necesita volver a mostrarse unida frente a las amenazas que se acercan. Le pide a Zain que permanezca a su lado y que trabajen juntos para proteger a la familia Albora de los ataques externos. Sin embargo, la respuesta de Zain es firme y directa. Él tampoco oculta ya sus ambiciones. Le explica que no desea ocupar un lugar bajo la autoridad de Cian y que pretende seguir su propio camino. El deseo de liderar y construir algo por sí mismo sigue tan vivo como siempre dentro de él. Por esa razón rechaza la propuesta, aunque deja claro que su decisión no debe interpretarse como una declaración de enemistad. Ante esa respuesta, Cian hace una oferta inesperada. Le propone compartir la administración de determinadas tierras con la única condición de que no establezca ninguna alianza con Demir. Incluso le revela que ya ha comenzado a preparar todo lo necesario para hacerlo posible. La propuesta sorprende profundamente a Zain. Por primera vez siente que Cian realmente toma en serio sus aspiraciones y reconoce el valor de sus opiniones. Sin embargo, mantiene su postura. Si algún día alcanza la posición que desea, quiere hacerlo gracias a su propio esfuerzo y no a través de oportunidades concedidas por otros. Cuando Zain está a punto de abandonar la empresa, se encuentra con Nare en la entrada. Aunque ambos intentan mantener sus emociones bajo control después de todo lo ocurrido en los últimos días, resulta evidente que el vínculo entre ellos no se ha roto por completo. Nare percibe de inmediato, al ver la expresión de su rostro, que ha tomado una decisión importante. Zain tampoco intenta ocultarlo. Le cuenta que se ha reunido con Cian y que a partir de ahora, la rivalidad entre ellos continuará de forma abierta. Explica que asumirá la administración de una parte de las tierras de los Albora, pero insiste en que eso no significa que haya dado un paso atrás. Para él simplemente se trata del comienzo de una larga lucha. Afirma que no ha renunciado a su objetivo de convertirse algún día en el líder de la familia Albora. Sin embargo, está decidido a alcanzar esa posición mediante su propio esfuerzo y su propia fuerza, sin recurrir a trampas ni a planes diseñados por otros. Mientras lo escucha, Nare experimenta sentimientos contradictorios. Por un lado, admira la determinación del hombre que ama, por otro, le preocupa el camino que lo enfrenta directamente a su propio hermano. Aún así, no contempla la posibilidad de renunciar a él. Después de todos los obstáculos que los han separado durante años, el simple hecho de haber logrado reencontrarse le permite conservar una pequeña esperanza para el futuro. En la mansión, mientras tanto, Sadakat se siente cada vez más incómoda con los acontecimientos recientes. El regreso de Nare a la casa, su distanciamiento de Ozcan y el inicio de los preparativos para el divorcio representan para ella señales de un proceso peligroso. Por esa razón decide intervenir directamente. Se pone en contacto con Ozcan y le pide que no abandone la lucha, que resista hasta el final para salvar su matrimonio.
Está convencida de que el acercamiento de Narea Sain solo provocará problemas aún mayores que los del pasado. Ozcan, por su parte, ya se encuentra dispuesto a realizar sus últimos intentos para recuperar la vida que siente que está perdiendo. Las palabras de Sadakat no hacen más que reforzar todavía más su determinación. En el hospital, Alia está preocupada por una cuestión completamente distinta. No consigue olvidar algunas advertencias que Gur le hizo anteriormente, especialmente aquellas insinuaciones relacionadas con posibles peligros para ella y para Denise. Por ese motivo decide hablar directamente con él. Lo que comienza como una conversación aparentemente tranquila va adquiriendo poco a poco un tono más inquisitivo. Alia le pregunta qué sabe realmente y por qué insiste en expresarse siempre mediante insinuaciones y mensajes ambiguos. Sin embargo, Gur vuelve a evitar respuestas claras. Una y otra vez desvía la conversación y evita abordar el verdadero problema. Esa actitud solo consigue aumentar las sospechas de Alia. Está convencida de que hay algo que le están ocultando, aunque todavía no dispone de ninguna prueba concreta para demostrarlo. A medida que la conversación avanza, el tema vuelve a centrarse en los sentimientos de Gur. Esta vez, Alia adopta una postura absolutamente firme. Le deja claro que entre ellos solo existe una relación profesional y que no hay espacio para ninguna otra posibilidad. Además, le recuerda de manera explícita que está casada y que los límites de su vida personal están perfectamente definidos. La seguridad con la que habla deja a Gur sin palabras, pero Alia no vacila ni un instante. Todo lo que ha vivido recientemente le ha enseñado que algunas fronteras deben establecerse de forma clara e inequívoca. Mientras tanto, la noticia de que Cian ha aceptado ceder parte de las tierras a Sain se extiende rápidamente por toda la región. Cada persona interpreta el acontecimiento según sus propios intereses y perspectivas. Algunos lo consideran una señal de reconciliación, mientras que otros lo ven como el anuncio de una confrontación aún mayor. La persona que recibe la noticia con más satisfacción es Ekmel. Desde la prisión, interpreta la información como la señal de que la oportunidad que llevaba mucho tiempo esperando finalmente se acerca. Cree que el enfrentamiento entre Cian y Sain debilitará a la familia Albora desde dentro y está convencido de que eso facilitará enormemente sus propios planes. Sin embargo, hay una realidad fundamental que Ekmel no alcanza a comprender. Aunque Cian y Sain se encuentren ahora en posiciones rivales, ambos comparten principios importantes. Ninguno de los dos está dispuesto a actuar bajo la influencia de Demir ni a permitir que otros decidan su destino. Los dos quieren seguir su propio camino y construir su futuro con sus propias decisiones. Por eso, la confrontación que se aproxima está dejando de ser una simple lucha por el liderazgo. Poco a poco se transforma en algo mucho más grande, un escenario donde las verdaderas intenciones de todos saldrán a la luz, donde viejas cuentas pendientes volverán a abrirse y donde el equilibrio de poder que ha gobernado durante años comenzará a cambiar de forma irreversible. Aunque Cian pasa gran parte del día ocupado con asuntos de trabajo, una parte importante de sus pensamientos sigue girando constantemente alrededor de Alia. Cuando recibe información desde el hospital y descubre que ella se ha reunido con Gur, la inquietud que llevaba días intentando reprimir vuelve a despertar. Por esa razón decide esperarla en la entrada de la mansión al caer la tarde. Cuando Alia entra con su coche, comprende de inmediato por qué Cian está allí. El vínculo entre ambos se ha fortalecido tanto en los últimos tiempos que muchas veces ya no necesitan palabras para entender lo que el otro siente. Antes incluso de que él formule una pregunta, Alia toma la iniciativa y menciona la reunión con Gur sin ocultar nada. También le explica claramente el motivo de ese encuentro. Le cuenta que dejó claro a Gur que nunca existiría entre ellos ninguna cercanía sentimental, que siempre lo ha considerado únicamente un compañero de trabajo y que esa cuestión debía quedar definitivamente cerrada. Aunque Cian intenta mantener una actitud serena, siente como gran parte de la tensión que llevaba dentro desaparece. Sobre todo le tranquiliza el hecho de que Alia le haya contado todo sin reservas ni secretos. Al mismo tiempo, otra fuente de tensión sacude la mansión. Cuando Sadakat descubre que Cian ha aceptado entregar parte de las tierras a Sain, reacciona con una enorme indignación. Está convencida de que esa decisión terminará provocando problemas mucho más graves en el futuro. Cree que cuanto más poder acumule Sain, más fácil será que caiga bajo la influencia de Ekmel y que, tarde o temprano, ese poder sea utilizado contra Cian. Tiene la sensación de que el orden que ha intentado proteger durante tantos años está siendo puesto en peligro por su propio hijo.
La rabia y el estrés que acumula terminan reflejándose también en su estado físico. De repente se siente mal, provocando momentos de preocupación dentro de la mansión. Como en otras ocasiones, Alia es la primera en intervenir. Tras examinarla, explica que el problema no puede atribuirse únicamente al cansancio. Advierte que la presión acumulada durante los últimos meses está empezando a afectar seriamente a su salud y recomienda que sea evaluada por un especialista. Aunque Sadakat intenta restar importancia a la situación, quienes la rodean comprenden que las palabras de Alia deben tomarse muy en serio. Mientras tanto, Cian se encuentra en el balcón manteniendo varias conversaciones relacionadas con sus negocios cuando recibe una de las noticias que llevaba tiempo esperando. Finalmente han logrado identificar la ruta exacta por la que circularán los cargamentos vinculados a Demir. Kaya se encuentra junto a él durante la reunión. Después de todas las decepciones y golpes que ha sufrido recientemente, desea demostrar que puede volver a ponerse en pie. Por primera vez pide abiertamente asumir una responsabilidad importante. Le propone a Cian encargarse personalmente de la operación destinada a detener los cargamentos de Demir. Al ver la determinación reflejada en los ojos de su hermano, Cian acepta. De esta manera, la misión queda bajo el mando de Kaya. Para él, esta tarea significa mucho más que una simple operación. Representa la oportunidad de recuperar la confianza perdida y demostrar nuevamente su valor. Cuando la noche avanza y Cian regresa a su habitación, escucha accidentalmente una conversación telefónica que proviene del interior. Reconoce la voz de Alia hablando con un tono firme y decidido. La oye exigir a la persona al otro lado de la línea que deje de llamarla. Incluso advierte que si las llamadas continúan, bloqueará el número sin dudarlo. Aunque las pocas frases que alcanza a escuchar llaman su atención, decide no interrumpir la conversación. Cuando Alia cuelga, observa que la tensión sigue reflejándose claramente en su rostro y le pregunta con naturalidad si ocurre algo. Ella responde que no es un asunto importante y evita entrar en detalles. Asegura que el problema está resuelto, pero esa explicación no consigue eliminar por completo las sospechas de Cian. Desde hace algún tiempo tiene la sensación de que Alia prefiere guardar para sí ciertas preocupaciones. La llegada de Deniz a la habitación cambia inmediatamente el ambiente. El niño propone ver una película juntos y, en cuestión de segundos, la tensión desaparece para dar paso a una atmósfera mucho más cálida. La expresión seria de Alia se suaviza y acepta sin pensarlo acompañarlo. Poco después, ambos están sentados frente a la pantalla disfrutando de la película. La habitación se llena de una tranquilidad que hacía mucho tiempo no se sentía dentro de la familia. Cian permanece observándolos durante unos momentos en silencio. Ver a Alia y a Deniz compartiendo ese instante sencillo y sereno le transmite una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, las amenazas que los rodean siguen presentes. La operación contra los cargamentos de Demir se aproxima rápidamente y Kaya está a punto de afrontar una de las pruebas más importantes de su vida. Por eso, poco después, Cian abandona nuevamente la habitación para regresar a sus responsabilidades. Mientras tanto, Alia y Deniz continúan viendo la película sin ser plenamente conscientes de la imagen que proyectan. Sentados juntos compartiendo un momento de calma en medio de tantas dificultades, forman una escena que se parece cada vez más a la de una verdadera familia. A medida que avanza la noche, la tranquilidad parece adueñarse de la mansión, pero la atención de Cian permanece completamente centrada en las noticias que puedan llegar de Kaya. Haberle confiado por primera vez una misión de semejante importancia convierte cada novedad en algo crucial. Kaya, por su parte, es plenamente consciente de la confianza que han depositado en él. Decidido a dejar atrás la devastación emocional que ha sufrido en los últimos tiempos, concentra toda su energía en la operación. Junto a sus hombres analiza cuidadosamente los puntos por donde debe pasar el cargamento, selecciona la ubicación más adecuada y organiza cada detalle del plan. Mientras tanto, Demir comienza a relajarse convencido de que los camiones ya han superado la fase más peligrosa. Desde su punto de vista, el envío está prácticamente asegurado y su llegada al destino final es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, Kaya ya ha puesto en marcha su movimiento. Poco después de la medianoche, el plan entra en acción y el cargamento es interceptado en un punto totalmente inesperado. En cuestión de minutos, el control pasa por completo a manos de los hombres de Kaya. La operación se desarrolla casi a la perfección y no se produce ningún contratiempo importante. Cuando la noticia llega a Cian,
Una auténtica expresión de satisfacción aparece en su rostro por primera vez en mucho tiempo. Porque este éxito no representa únicamente un golpe directo contra el poder de Demir. También demuestra que Kaya ha conseguido levantarse después de todo lo que ha vivido y que vuelve a estar preparado para asumir responsabilidades importantes. Horas más tarde, cuando Cian termina sus asuntos y regresa a su habitación, se encuentra con una escena que consigue hacerle olvidar por un momento todo el cansancio acumulado. La película ha terminado hace tiempo. Alia y Denise se han quedado dormidos en el sofá. Denise descansa apoyado sobre el hombro de Alia, mientras ella también ha sucumbido al agotamiento del día. Durante unos segundos, Cian se limita a contemplarlos en silencio. A pesar de todas las tensiones y conflictos de los últimos días, aquella imagen le transmite una paz inesperada. Con sumo cuidado toma a Denise en brazos y lo lleva hasta su habitación. Después regresa para llevar a Alia hasta la cama. En ese momento observa un detalle que vuelve a despertar sus inquietudes. Sobre el sofá permanece olvidado el teléfono de Alia. El aparato le recuerda inmediatamente las misteriosas llamadas y la preocupación que ella ha intentado ocultar durante los últimos días. Por un instante se deja llevar por la curiosidad. Quiere descubrir qué es aquello que Alia guarda para sí. Intenta desbloquear el dispositivo, pero se encuentra con la pantalla protegida por una contraseña. Tras varios intentos fallidos decide detenerse. Aunque su curiosidad continúa creciendo, no desea invadir completamente la privacidad de Alia. Cuando se acerca a la cama para dejar el teléfono en su lugar, se da cuenta de que Alia comienza a moverse inquieta mientras duerme. Al principio cree que se trata de un sueño cualquiera. Sin embargo, pronto escucha cómo murmura palabras cargadas de miedo. Su respiración se vuelve irregular y la expresión de su rostro cambia por completo. Parece atrapada dentro de un recuerdo doloroso del que no consigue escapar. Cian se sienta rápidamente a su lado y la despierta. Cuando Alia abre los ojos, tarda unos segundos en comprender dónde se encuentra. Poco a poco, al reconocer a Cian frente a ella, logra recuperar la calma. Aunque él decide no hacer preguntas en ese momento, comprende que aquello no ha sido una simple pesadilla. Empieza a sospechar que la presión que Alia ha estado soportando durante los últimos días es mucho más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, para Demir la noche se convierte en una auténtica catástrofe. Cuando recibe la noticia de que el cargamento ha sido confiscado, estalla de furia. Descubrir además que Kaya estuvo al frente de la operación hace que el golpe resulte todavía más doloroso. Lo que ha perdido no es únicamente dinero o mercancía. Se enfrenta a un desafío directo contra su autoridad y su poder. Comprende perfectamente el mensaje oculto detrás de aquel movimiento. Cian ha dejado claro que ya no piensa permanecer a la defensiva. A la mañana siguiente, Demir se dirige inmediatamente a la empresa. Aunque la ira sigue dominándolo, también es consciente de la delicada situación en la que se encuentra. Allí lo espera un Cian sorprendentemente tranquilo. La reunión entre ambos se prolonga durante bastante tiempo y termina con un resultado que Demir jamás habría deseado aceptar. Para recuperar parte de lo perdido, se ve obligado a ceder y aceptar ciertas condiciones. Dar ese paso atrás hiere profundamente su orgullo, pero no tiene otra alternativa. Cuando finalmente abandonan la mesa de negociación, ambos saben que aquello está lejos de ser el final. Con este enfrentamiento, el equilibrio de poder comienza a cambiar. Cian ha ejecutado con éxito su primer gran contraataque, mientras que Demir ha sufrido una derrota importante por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos se engaña. Ambos son plenamente conscientes de que la verdadera batalla apenas está comenzando. Lo que antes parecía una disputa económica o una simple lucha por el poder está transformándose poco a poco en algo mucho más personal. Dentro de este conflicto creciente, nombres como Alia, Kaya, Zerrin y Sain están siendo arrastrados cada vez más hacia el centro de los acontecimientos, convirtiéndose en piezas fundamentales de una guerra mucho más grande que amenaza con cambiar para siempre el destino de todos ellos. Mientras Alia intenta concentrarse en sus tareas diarias dentro de su despacho, el sonido de unos golpes en la puerta interrumpe sus pensamientos. Cuando ve que quien entra es Gur, se sorprende, pero la tensión reflejada en su rostro le deja claro desde el primer momento que no se trata de una visita cualquiera. Poco después, él revela el motivo de su presencia. Ya no trabaja en el hospital, ha sido despedido. Al escuchar la noticia,
Alia comienza inmediatamente a preguntarse quién puede estar detrás de esa decisión. Las tensiones acumuladas entre Gur y Cian durante las últimas semanas, los desafíos constantes y los enfrentamientos cada vez más evidentes la llevan a pensar en Cian como principal responsable. Por eso decide averiguar la verdad cuanto antes. Cuando sube a la zona administrativa, descubre una realidad mucho más grande de lo que imaginaba. El hospital ya no está bajo el control de Demir. Como resultado de recientes acuerdos, la administración de las acciones ha cambiado de manos y Cian se ha convertido en uno de los principales responsables de la institución. El despido de Gur ha sido una de las primeras consecuencias de esa transformación. Alia no logra ocultar su sorpresa. Aunque sospechaba que Cian preparaba nuevos movimientos contra Demir, jamás imaginó que llegaría a intervenir directamente en la gestión del hospital. Mientras tanto, Demir sigue sin conseguir superar las consecuencias de la derrota sufrida. Aunque ha recuperado sus camiones, comprende que el verdadero daño se produjo mucho antes. La mercancía ilegal que transportaban fue retirada y desapareció antes de que pudiera recuperarla, dejando sus planes completamente arruinados. Los vehículos que regresaron a sus manos ya no eran más que una carcasa vacía de lo que habían sido. Aquello alimenta todavía más su rabia. Porque por primera vez Cian no se limitó a defenderse, sino que atacó directamente la base de su poder. Para Demir, esta derrota representa mucho más que una pérdida económica, es un golpe severo contra su autoridad y su prestigio. En la mansión, por otra parte, Cian se enfrenta a un problema diferente. Después de las tensiones acumuladas durante los últimos meses, el estado de salud de Sadakat ha comenzado a preocuparlo seriamente. Tomando en consideración la evaluación realizada por Alia, planea llevar a su madre a consultar con un especialista. Sin embargo, en ese momento Sadakat descubre que Gur ha sido despedido y reacciona con una dureza inesperada. Desde fuera podría parecer que su enfado está relacionado con Alia, pero en realidad su preocupación es mucho más profunda. Teme que ciertos secretos que Gur conoce puedan salir a la luz. La posibilidad de que asuntos familiares ocultos durante años lleguen hasta Alia la inquieta enormemente. Por eso enfrenta a Cian y le reprocha que no haya pensado suficientemente en las consecuencias de sus decisiones. Pero Cian se mantiene firme. Está convencido de que alejar a Gur de Alia era necesario y no muestra intención alguna de cambiar de postura. Por su parte, Gur no está dispuesto a aceptar lo ocurrido. Haber perdido su trabajo, enfrentarse al rechazo definitivo de Alia y verse constantemente en conflicto con Cian alimenta cada vez más su resentimiento. Por eso decide llamarla poco después. La conversación es breve, pero sus consecuencias resultan importantes. Esta vez no habla del hospital ni de los problemas que atraviesa personalmente. Lleva la conversación directamente hacia Denise. Le dice que existe un asunto importante relacionado con el niño y que no puede explicarlo por teléfono. Insiste en que deben hablar cara a cara. Aquellas palabras llenan inmediatamente a Alia de inquietud. Cuando se trata de Denise, todas sus prioridades cambian. El tono serio de Gur y su negativa a ofrecer detalles le hacen pensar que no se trata de algo trivial. A pesar de las sospechas que comienzan a crecer dentro de ella, no puede rechazar la propuesta. Lo que está en juego es su hijo. Por eso, aunque todas sus alarmas internas le advierten que tenga cuidado, acepta reunirse con Gur después del trabajo. Sin embargo, cuando termina la llamada, la sensación de inquietud no desaparece. Al contrario, el presentimiento de que ese encuentro puede abrir la puerta a nuevos problemas se vuelve cada vez más fuerte y difícil de ignorar. Justo cuando parece que la situación empieza a calmarse, el pasado que Alia creía haber dejado atrás emprende el camino de regreso hacia su vida. Fikriye, una mujer que intenta sobrevivir en Estambul, capaz de provocar conflictos allí donde va y conocida por su carácter directo e impredecible, termina encontrando en Alia la única salida posible después de atravesar una serie de problemas económicos y personales. Tras varios días de preparativos, reúne sus pertenencias y emprende el viaje hacia Mardin. Durante el trayecto no deja de pensar en el pasado, en las personas con las que perdió el contacto hace años y en todo lo que dirá cuando vuelva a encontrarse con Alia. Sin embargo, su llegada comienza de manera accidentada incluso antes de entrar en la ciudad. Al mismo tiempo, Cian y Sadakat regresan de una consulta médica. Aunque los exámenes realizados no revelan ningún problema grave, las recomendaciones del médico afectan el ánimo de ambos.
Como si eso no fuera suficiente, un pequeño accidente de tráfico durante el trayecto complica todavía más el día. La persona que desciende del otro vehículo es precisamente Fikrille, y desde el primer instante consigue sorprender a todos los presentes. Habla sin parar, protesta constantemente y exige explicaciones a cualquiera que tenga delante. No tiene la menor idea de quiénes son Sadakat y Cian, pero su actitud desafiante pone rápidamente a prueba la paciencia de ambos. Especialmente Sadakat, que no está acostumbrada a enfrentarse a alguien tan descarado e imprevisible. Cian, intentando evitar que la discusión se prolongue, decide resolver el asunto entregándole una cantidad de dinero para cubrir los daños. Satisfecha con el resultado, Fikrille continúa su camino sin sospechar que, pocas horas después, las personas con las que acaba de discutir estarán estrechamente relacionadas con su destino. Mientras tanto, la mente de Alia sigue completamente ocupada por las palabras de Gur. A medida que transcurre el día, la inquietud crece dentro de ella. Cerca del final de su jornada laboral, la incertidumbre se vuelve insoportable. Sabiendo que está siendo observada, toma precauciones, abandona discretamente el hospital sin llamar la atención y se dirige al lugar donde ha acordado encontrarse con Gur. Durante todo el trayecto una única pregunta domina sus pensamientos: ¿qué es tan importante sobre Denise que necesita saber? Gur ya la está esperando. Al ver la preocupación reflejada en el rostro de Alia, comprende que ha llegado el momento de hablar. Después de permanecer en silencio durante unos instantes, comienza a revelar la información que ha reunido. Sus primeras palabras resultan confusas y difíciles de entender. Sin embargo, conforme la conversación avanza, lo que escucha empieza a sacudir profundamente sus certezas. Según Gur, la historia que todos han creído durante años acerca de Boran no es cierta. Afirma que el verdadero padre de Boran no es Azem, sino Ekmel. Aquella revelación destruye por completo el equilibrio emocional de Alia. Su primera reacción es negarse a aceptar siquiera la posibilidad. De repente todo aquello que consideraba una verdad indiscutible empieza a tambalearse. Los lazos familiares, los acontecimientos del pasado y muchas de las certezas que han guiado su vida quedan bajo sospecha. Sin embargo, Gur se muestra completamente convencido de lo que afirma. Las informaciones que ha obtenido lo han llevado a esa conclusión. Entonces da un paso más y plantea una posibilidad todavía más inquietante. Si Boran es realmente hijo de Ekmel, entonces Denise también sería nieto biológico de Ekmel. Y si esa verdad saliera a la luz, sería inevitable que Ekmel quisiera formar parte de la vida del niño. Aquellas palabras eclipsan todos los miedos que Alia había sentido hasta ese momento. Porque ya no se trata únicamente de un secreto relacionado con el pasado. Lo que está en juego es el futuro de Denise. Aunque Gur continúa hablando, Alia apenas logra procesar lo que acaba de escuchar. Una sola pregunta comienza a repetirse una y otra vez dentro de su mente: ¿y si todo esto fuera verdad? Después de unos minutos, siente que ya no puede permanecer allí sentada. Se pone de pie lentamente. El pánico reflejado en su rostro es ya imposible de ocultar. Desde ese instante su única prioridad es descubrir si aquella información es cierta o no. Porque si las afirmaciones de Gur resultan verdaderas, muchas de las bases sobre las que ha construido su vida se derrumbarán por completo. Y lo que es aún peor, Denise podría verse arrastrado hacia un peligro mucho mayor de lo que jamás imaginó. Mientras se aleja apresuradamente del lugar, Alia siente que los secretos ocultos durante años comienzan finalmente a salir a la superficie. Lo que todavía desconoce es que esa verdad no solo transformará su propia vida. También afectará a Cian, a Sadakat, a Ekmel y a toda la familia Albora. Cuando ese secreto del pasado termine revelándose por completo, nada volverá a ser como antes. En cuanto Alia regresa a la mansión, todos perciben que algo no está bien. La mezcla de rabia, miedo y desconcierto reflejada en su rostro resulta imposible de ocultar. Apenas cruza la puerta, pregunta dónde está Sadakat y sin esperar respuesta, se dirige directamente hacia la habitación donde se encuentra. En el momento en que entra, ya no logra contener las emociones que lleva acumulando durante días. Va directamente al asunto que no ha dejado de atormentarla y pregunta sin rodeos si Boran es realmente hijo de Ekmel. La pregunta transforma inmediatamente el ambiente de la habitación.
Sadakat opta por guardar silencio durante unos instantes, pero al comprender que Alia no abandonará el lugar sin conocer la verdad, entiende que ya no puede seguir ocultando el secreto que ha permanecido enterrado durante tantos años. Lo que cuenta a continuación sacude por completo todo lo que Alia creía saber sobre el pasado. Sadakat revela que años atrás quedó embarazada de Ekmel, pero que él jamás quiso reconocer ni a ella ni al hijo que esperaba. Explica que fue abandonada a su suerte mientras estaba embarazada y que sobrevivió a una situación que todos creían imposible superar. En aquellos días oscuros, la persona que la ayudó fue Azem. No solo la salvó, sino que también acogió al niño que nació después y crió a Boran como si fuera su propio hijo. Cuanto más escucha a Alia, mayor es su conmoción. Acaba de descubrir que Boran pasó toda su vida sin conocer la verdad sobre sus propios orígenes. Sin embargo, apenas unos minutos después, sus pensamientos toman una dirección completamente distinta. El primer nombre que aparece en su mente es Deniz. Si todo lo que acaba de escuchar es cierto, entonces existe un vínculo directo entre Deniz y Ekmel. Conociendo de lo que Ekmel ha sido capaz en el pasado, esa posibilidad la llena de terror. A partir de ese momento le resulta imposible pensar con claridad. Sin dar explicaciones a nadie, sube a su habitación, reúne los documentos necesarios y llama a Deniz. Su única prioridad es sacar a su hijo de toda aquella situación. No piensa en Cian ni en las consecuencias que puedan venir después. Sube a Deniz al coche y abandona la mansión a toda velocidad. Pero cuando toma el volante dominada por el miedo y la desesperación, su mente está completamente desbordada. Mientras intenta asimilar las verdades ocultas durante tantos años, también lucha contra el temor de perder a Deniz. Poco después, la noticia de que Alia ha tomado los pasaportes y se ha marchado con el niño llega a la mansión. Aunque Cian todavía no comprende exactamente qué ha ocurrido, percibe de inmediato que la situación es grave y sale tras ellos sin perder un segundo. No pasa mucho tiempo antes de que ocurra lo inevitable. Perdida entre sus pensamientos, Alia pierde momentáneamente el control del vehículo y sufre un accidente. Aunque no se produce una tragedia mayor, el coche se desvía violentamente y provoca momentos de auténtico pánico. Justo entonces, Cian y sus hombres llegan al lugar. Sin pensarlo dos veces, corre hacia el vehículo. Lo primero que hace es comprobar que Deniz está bien, y solo entonces se ocupa de Alia. Físicamente no presenta heridas graves, pero el impacto emocional la ha dejado completamente destrozada. Incapaz de contenerse, rompe a llorar. Toda la rabia acumulada durante años estalla de golpe. Se siente traicionada por los secretos ocultos, por Sadakat y por toda la confusión que ha marcado su vida. Aunque Cian intenta tranquilizarla, Alia no quiere escuchar explicaciones. Finalmente él consigue llevarlos de regreso a la mansión. Sin embargo, lo más impactante todavía está por ocurrir. Cuando cruza nuevamente la puerta de la casa, percibe de inmediato que algo extraño sucede en el interior. Hay un movimiento inusual y expresiones difíciles de interpretar en los rostros de quienes la rodean. Todavía afectada por el accidente, avanza intentando comprender qué ocurre. Entonces entra en el salón y de repente se queda completamente inmóvil. Su mirada se detiene sobre una mujer que permanece allí de pie. Fikrille. La persona que tiene delante es la parte más dolorosa y oscura de su pasado. La mujer que le causó sufrimiento durante años, que complicó su vida, que nunca estuvo a su lado cuando más la necesitó y que un día desapareció sin mirar atrás. La expresión de Alia vuelve a cambiar por completo. Después de todas las sacudidas que ha vivido durante el día, recibe un golpe todavía más devastador. Fikrille, en cambio, observa la mansión con aparente normalidad, como si nada hubiera ocurrido, intentando familiarizarse con el entorno que la rodea. Para Alia, el mundo vuelve a derrumbarse una vez más. Porque el pasado del que intentó escapar durante años ha dejado de perseguirla desde la distancia. Ahora se encuentra frente a ella, cara a cara. Y esta vez comprende que ya no existe ningún lugar al que pueda huir para evitarlo.